A ver, este gobierno no se va a arrodillar ante los rectores de las universidades, que están acostumbrados a amenazar con huelgas y con bloquear calles y a sacar a los estudiantes a la calle. Pues este gobierno no lo va a hacer. En primer lugar, que este gobierno no negocia con los diferentes sectores sociales, es cierto. Frente a esos sectores no se arrodilla, frente a esos sectores actúa con absoluta violencia, sin negociar, sin diálogo. Y aquí me parece que una cosa muy importante es cómo distribuye esa plata las universidades. En primer lugar dicen, no, este es mi patio, aquí nadie se mete. A mí no me dicen en absoluto nada. Solo el 11% de la plata del FES es para becas. Solo el 11%. Y el resto son para salarios. Salarios que tienen un componente enorme de pluses, recontrapluses y recontrapluses. Salarios de 7 millones, 6 millones. Aquí tengo la lista de los salarios que se la voy a dejar para que tal vez usted la pueda publicar en la página de la Asamblea Legislativa. Hay un montón de catedráticos que ganan 5, 6, 7, 8 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto realmente va en beneficio de los estudiantes? Y la otra cosa es, ¿qué tipo de estudiantes están en las universidades públicas, señores? Vea el dato que le voy a dar. En el 22 se graduaron 72,000 estudiantes en los colegios públicos y 4,500 en los colegios privados. ¿Qué porcentaje de los que se graduaron en colegios públicos entraron a las universidades públicas? El 16.5%. ¿Qué porcentaje de los que se graduaron en colegios privados entraron a la universidad pública? El 57%. Entonces, que no me vengan a mí a decir que la gente más pobre de este país es la que está en las universidades. No, la gente más pobre de este país tiene que ir a las universidades privadas, pedir un préstamo, endeudarse para poder estudiar. ¿Por qué? Porque los estudiantes que vienen mejor preparados son los que acaparan los cupos en las universidades públicas. Y a las universidades les queda comodísimo que les den la plata fácil. A ver, las universidades se financian en un 80% con la plata del FES. 80%. ¿Por qué? No son capaces, ni les interesa, no tienen ningún interés en generar sus propios recursos. Vea qué increíble. Mi carné es 73-60-34. Yo entré a la UCR en el 73. O sea, don Jonathan no había nacido, se lo pongo así. Entonces, ya en aquel entonces se hablaba de que los estudiantes que venían de colegios privados tenían que pagar una matrícula diferenciada. ¿Para qué? No para que la universidad hiciera negocio, sino para que la universidad tuviera más plata para poder financiar a los pobres. Óiganme, don Esteban y amigos que nos escuchan, oigan esto. ¿Sabe cuánto vale un crédito en la Universidad de Costa Rica? 14.590 colones por semestre. Y solo se le cobra 12 créditos, porque Dios guarde, si lleva 19 o 20, los demás son gratis, ¿verdad? Esto es 175,000 colones por semestre o 350,000 por año. En cualquiera de los grandes colegios privados de este país, la matrícula o la mensualidad es mínimo $500,000 de colones y hay algunos de 700,000 colones. Quiere decir que con lo que paga un estudiante en un colegio privado, en un mes paga 2 años de la Universidad de Costa Rica. A ver cómo lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué gente que puede pagar no puede realmente pagar lo justo, lo que vale la educación universitaria para darle oportunidad a más costarricenses? No. Les queda comodísimo, tome la plata y yo no genero lo que voy a producir, ¿no? Pero bueno, si tratamos de casos personales, les cuento el mío. Mi papá es albañil, mi madre es ama de casa y yo estudié en la universidad pública gracias a las becas. Y como en mi caso hay miles y miles de personas que vienen de hogares donde no había nadie con títulos universitarios, donde no habían recursos suficientes para pagar una universidad privada y ha sido gracias a la educación pública, a esas universidades públicas que hemos tenido oportunidades. Entonces, doña Pilar, no se puede hacer política pública mirando el metro cuadrado de su experiencia, que seguramente fue una muy distinta a la mía, seguramente. Eso es lo que pasa, que no se puede hacer política pública así. Vea, el 90% de los salarios en la Universidad de Costa Rica son inferiores a los 3 millones de colones. 90%. Seguramente sí hay un grupo de salarios muy altos que no volverán a ocurrir, porque ya se establecieron, por ahora, una escala transitoria de salarios que ni de lejos llegan a esos 6, 7, 8 millones de colones. No volverán a ocurrir. Pero además, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el gasto en remuneraciones se redujo en los años 2021 y 2022 y apenas creció un 0,3% en el 2023. Claro que las universidades han realizado esfuerzos por bajar esos salarios para que no existan más esos salarios absolutamente elevados que yo nunca he respaldado, ni cuando fui estudiante y salí a las calles a pelear por el FES, ni ahora. No creo que esté bien que esos salarios altísimos se terminen pagando.
pero eso ya se acabó, esa historia ya se acabó y justo por eso se ven esos resultados en las universidades. Así que está muy claro que no se puede hacer política pública ni a partir de la casuística ni de la experiencia personal a solas. El 46% de los estudiantes que están en las universidades públicas, señores, escuchen esto, son de los quintiles 4 y 5, 46%. Y en la Universidad de Costa Rica, más de la mitad, el 54%. Es decir, la gente más acomodada, porque en eso le doy la razón a don Jonathan, no es que son los más ricos de los ricos, aunque los más ricos de los ricos también están en la Universidad de Costa Rica pagando la cochinada de matrícula que les cobran, que ya les dije, con esa matrícula que pagan en la universidad no financian ni siquiera un mes de su matrícula en un colegio privado. Una barbaridad. El punto es, ¿por qué las universidades no pueden generar más recursos? ¿Por qué los estudiantes adinerados no pueden ayudar a que más estudiantes pobres estudien en la universidad? ¿Y por qué las universidades se creen absolutamente blindadas como para no darle cuenta a nadie? ¿Por qué? A ver, ¿qué es la cosa? Ah, no, necesitamos más carreras STEM. No, nosotros decidimos qué es lo que vamos a dar. Entonces, me subo a un Uber y ya me he encontrado con 3 colegas periodistas que están haciendo Uber porque no tienen trabajo. Y siguen graduando sociólogos y psicólogos, muy importante para la sociedad, pero no es lo que está demandando el mercado laboral. Vamos de una en una. No es verdad que no rinden cuentas. Los presupuestos de las universidades públicas son aprobados por la Contraloría General de la República. No es que se los aprueban a solas, lo que se les ocurra. Van a revisión, como el resto de presupuestos que o pasan por la Asamblea Legislativa o pasan por la Contraloría. En este caso pasan por la Contraloría. Tienen que entregar toda la información, se hace un análisis de todo el cumplimiento del marco de legalidad y de lo contrario no se los aprobarían. En segundo lugar, claro que son presupuestos que rinden cuentas porque son visibles para cualquier ciudadano o ciudadana. Doña Pilar y yo nos podemos meter a ver en este momento el presupuesto de cualquiera de las 5 universidades y ver a qué está destinado como con cualquier otra institución y podemos pedirles cuentas, podemos pedirles información y tenemos derecho porque nos asiste como ciudadanos y ciudadanas y constantemente rinden cuentas de a cuánta gente están graduando, de a cuánta gente han becado, por ejemplo, de a cuántos programas de extensión están metiendo recursos, de cuántas investigaciones se realizan. Todo eso es absolutamente público, claro que rinden cuentas. Lo que sí pasa es que una cosa es que tengan el deber de rendición de cuentas como cualquier otra institución con el cual cumple y otra cosa muy distinta a lo que yo creo que pretende este gobierno, que es meterle manos a las universidades, alinearlas, porque les encanta tener instituciones o gente o medios subordinados que terminen respondiendo a su línea política y justo por eso hay que proteger los recursos de las universidades para que no queden al vaivén de lo que vaya queriendo el gobernante de turno, que si quiere que las universidades digan A, entonces tengan que decir A, porque a fin de cuentas en eso consiste la autonomía universitaria, en blindar a las universidades de que un gobernante de turno muy autoritario pretenda hacer a las universidades un muñequito que tenga que decir lo que el gobernante de turno quiere. Y bueno, conocemos muchos casos en los que ha terminado ocurriendo eso. Entonces, muchísimo cuidado con ese tipo de discursos. Y por último, cierro diciendo, por el ejemplo que da la diputada Cisneros, dice ella que la gente del cuarto quintil también le incluye, dice que son de la gente más adinerada de este país. El ingreso promedio de los hogares en el cuarto quintil es de menos de 1.200.000 colones. Yo le pregunto a la gente que gana eso o menos si se considera hiper ricos en este país. Actualmente, el 44% de nuestro presupuesto se va en pagar deuda e intereses. Si nosotros nos hacemos miembros plenos del CAF, vamos a tener acceso a dinero a más largo plazo y el más barato del mercado, más barato que el BID, más barato que el BCIE. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se lo damos a las escuelas y colegios. Vamos a tener que recoger la plata mucho más caro y vamos a tener menos plata para escuelas, colegios, educación, seguridad, salud y todo lo demás. Eso es lo que don Jonathan no les dice.